¿Qué tal, queridos amigos? Una bendición estar conectados. Estoy aquí con el pastor Farid Choque. Pastor, qué lindo, qué bendición es poder empezar una jornada más de estudio de la Biblia, de la Palabra de Dios, para tener un mensaje de esperanza. Hoy tenemos una historia especial, pastor. Es verdad, estamos en el marco de la Semana de Evangelismo Renacer, el gran reencuentro, así que nos sentimos felices de juntos abrir la palabra de Dios. Y hoy leeremos una historia que se encuentra en 3 de los 4 evangelios, que es la historia que se titula El endemoniado o los endemoniados gadarenos. Es una historia muy interesante que vamos junto con el pastor Heisen, a poder leer juntos, estudiarla juntos. Y antes de eso queremos saludar a todos los que se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales de Adventistas UPS y también a través de Radio Nuevo Tiempo. Un saludo para todos ahí donde te encuentres. Estamos listos, pastor, para leer la historia que se encuentra en el libro de Mateo. Estamos en un estudio del capítulo 8 de Mateo, los versículos 28 en adelante. Dice, cuando llegó a la orilla, a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Señor Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo por allí, dice, lejos, un hato de cerdos, de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítanos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo, id. Y salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y entonces todo el hato de cerdos se lanzó al mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Los que apacentaban huyeron y llegando a la ciudad contaron todas las cosas que había pasado con los endemoniados. Entonces toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando lo vieron le rogaron que se fueran de su territorio, que se fuera de su territorio. Muy bien, esta historia es una historia muy interesante que es la continuación de los versículos anteriores. Si tú has estado acompañándonos durante esta semana, el capítulo anterior a este, leímos la historia de cuando Jesús calma la gran tempestad. La pregunta que termina, o el último versículo de la historia previa, termina a los discípulos diciendo, ¿quién es Jesús que aún el viento y el mar le obedecen después de haber calmado la tempestad? En ese contexto, después de haber, yo me imagino, pastor Heisen, luchado por sacar el agua del barquito, todos mojados completamente, tal vez fríos por la brisa del mar, todos fríos, o cansados, llegaron al otro lado, a la orilla, y cuando están llegando, ¿qué sucede? Salen a su encuentro 2 endemoniados, dice la Biblia. Sale a su encuentro 2 endemoniados, y estos endemoniados, ¿cómo creen, pastor, usted que vinieron a Jesús? No, el texto da 2 detalles interesantes. Estos endemoniados vivían en sepulcros, primera característica que nos menciona aquí en el texto, y la segunda característica dice que eran muy violentos, dice en gran manera, y ahí el texto es muy explícito en decirnos que dice eran feroces en gran manera. Entonces yo me imagino, pastor, a Jesús y los discípulos súper cansados, tal vez ya había amanecido, tal vez habían aprovechado para descansar un poco después de una gran tempestad durante casi la noche, y llegan probablemente con ganas de descansar, y de la ladera de donde había llegado el barco, ustedes imagínense que allí viene un grupo de endemoniados, 2 endemoniados en esta versión de la Biblia, donde, como usted dice, venían agresivamente. Yo me imagino gritando con esa voz de demonios descendiendo por la ladera. Yo creo, pastor, que cuando los discípulos vieron que los endemoniados venían y que eran tan agresivos, yo me imagino que ellos se subieron al barco otra vez. Tal vez dije, prefiero morir en la tormenta que a manos de estos endemoniados, y Jesús se quedó tranquilo. Y estos endemoniados tenían unas características muy interesantes, como usted dijo. La primera es que vivían, ¿dónde? En sepulcros, ¿no? En tumbas. ¿Quiénes viven en los sepulcros? Los muertos.
¿Cómo los muertos, pastor? A ver, les voy a preguntar, ¿quiénes viven en los sepulcros? Bueno, no viven, ¿no? O sea, nadie vive en los sepulcros. Nadie vive, normalmente, claro que ¿no? sí, no vive nadie. Pero ellos hacían de los sepulcros su morada. Y aquí tal vez, pastor, podríamos entrar al análisis de lo que significa vivir en sepulcros. No sé cómo es en el lugar donde tú nos escuchas, pero regularmente los cementerios o los sepulcros no son lugares de sonrisas, no son lugares de alegrías, no son lugares de felicidad, sino son lugares muy tristes. ¿Quién no va a un sepulcro con un espíritu conmovido en el corazón? ¿Cuántos no hemos llorado en cementerios la pérdida de un ser querido? Eran lugares muy, muy tristes. Ahora, simplemente el hecho de reconocer o recordar que ellos vivían en los sepulcros y haciendo una aplicación a nuestra vida, es posible que muchos de nosotros, Pastor Heisen, estemos viviendo en sepulcros. ¿Y qué significaría, pastor? Significa que ya nuestros hogares no son lugares para sonreír, sino tal vez solo para llorar. Son lugares donde no hay más alegrías, sino solo tristezas. En los sepulcros casi no hacemos bulla, ¿no? En los sepulcros solo hablan los que tienen una parte. La única bulla que algunos hacemos es el del llanto, en el momento más difícil. Pero son lugares tristes. Y es posible que algunos de los que nos escuchen estas características y digan, oye, de verdad, mi hogar puede ser que se parezca a un cementerio, donde ya no hay más razón para sonreír, ya no hay más razón para estar felices, todo es discusión y pelea, todo es llanto, ya dormimos cada uno mirando al norte o al sur y estamos viviendo en sepulcros. Y qué triste vivir en sepulcros, pero qué felices de que llega Jesús a los que viven también en sepulcros. Ahora, esa historia es más extraordinaria y se hace relevante si notamos los versículos previos a esa historia, que para que Jesús llegue a Gadara, a ese lugar, tuvo que pasar una tormenta. Y otro detalle que suma a eso es que esta región pertenecía a la región de Decápolis, y esta ya no era una región judía, era una región pagana, si cabe el término, era una región que supuestamente no creían en Dios. ¿Y cómo es que Jesús otra vez nos da una lección de romper paradigmas, ir más allá y con el propósito de hacer un milagro en la vida de esos dos hombres? Cruza la tempestad, cruza un mar, y esto no es poético, ¿no? Porque muchas veces hemos escuchado decir a gente que está enamorada, ¿no? Soy capaz de cruzar mares por ti. No, Jesús lo hizo, ¿no? Jesús hizo eso, y con el objetivo de encontrarse con dos personas que tristemente tenían una familia destruida, porque sí, nadie vive con un loco, nadie vive con un endemoniado, y no solamente eso, sino que eran feroces en gran manera. Hay algunas versiones que dicen eran violentos. La versión de Marcos da detalles más interesantes porque dice que a las cadenas y a los grillos las hacían pedazos. O sea, imagínense romper a pedazos hierro. Claro, entonces, no importa, y eso no es un dicho de un predicador, no es un cliché cristiano, no es una frase bonita, es la realidad. No importa dónde estés tú. En el lugar donde estés, allí en el norte, en el sur del Perú, en Sudamérica, a donde llega esta señal o donde llegue este video, tú puedes estar seguro de no importa dónde estés, Dios te va a alcanzar. Y así el enemigo levante tempestades, haga cosas para que el evangelio no te llegue, para que Jesús no te alcance, para que Jesús no alcance tu corazón, Él va a llegar. Y es interesante porque así como hay un Dios que quiere la salvación de tu vida, la salvación de tu esposo, de tus hijos, de tu familia, también hay alguien interesado en que ellos se pierdan, en que tu hogar se destruya, en que tu hogar se arruine. Y por eso es que vemos que cada vez que tú quieras acercarte a Dios, cada vez que tú quieres empezar de nuevo, pues haces lo mismo que esos endemoniados, ¿no? Rompes cadenas, como decía el pastor Farí. Ahí en Marcos se da detalles interesantes. Rompes cadenas, rompes grilletes, y eso simboliza las promesas que constantemente muchas veces hacemos y no cumplimos simplemente porque nuestras palabras
son deseos, mas no tenemos el poder ni la capacidad de cambiar. Para que eso suceda, tiene que intervenir el Señor Jesús. Dice aquí el texto, pastor, que ellos salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Quiere decir que estos hombres atormentaban a toda la comunidad. Imagínese usted tener hijos en esa época, y a veces los hijos, especialmente en los pueblos pequeños, salen a pasear, uno no sabe dónde están, la cosa que regresan más tarde. Imagínese usted tener hijos, pero tener estos endemoniados feroces rodeando su ciudad. ¿Usted sacaría a sus hijos con tranquilidad? No, imagínese que usted tiene que ir a algún lugar para traer alguna comida. ¿Usted saldría con tranquilidad sabiendo que hay estos endemoniados feroces? ¿A cuánta gente habrán acabado? ¿O con cuántas vidas habrán acabado estos hombres feroces? Eran personas que atormentaban la vida de la gente. Ya no sabían qué hacer. Me imagino que habrían tratado de matarlos muchas veces, pero no podían con la fuerza de los demonios. Y dice el versículo 29, y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Dice la versión de Marcos. ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? En la parte introductoria de este mensaje dijimos que los versículos previos a la historia, que es Jesús calmando la tempestad, termina el texto diciendo lo siguiente: los discípulos de Jesús preguntándose: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y luego encontramos unos versículos más abajo, simplemente unos 2 versículos o 3 versículos más abajo, que los demonios, ustedes imagínense a los demonios descendiendo por la ladera a la orilla, gritando con voz de demonios, queriendo asustarlos, a Jesús deteniéndose con tranquilidad mirándolos. Cuando los endemoniados llegaron delante de Jesús, dice la versión de Marcos, que se postraron delante de él, y Jesús y ellos, dice, le rogaron, en esta versión dice, y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Interesante que los discípulos, pastor Heisen, no sabían quién era Jesús totalmente. Uh-huh. No estamos hablando de los conocidos de Jesús. Los discípulos no sabían quién era Jesús. Uh-huh. Pero 3 versículos más abajo, los demonios sí sabían quién era Jesús, porque le dicen: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Lo que estaban era reconociendo la divinidad de Jesús. No solo siendo un hombre como tú y como yo, sino siendo el Salvador del universo. Entonces, puede ser que tú todavía no conozcas a Jesús, o tal vez hay alguien que nos está escuchando en un carro ahora y no conoce realmente quién es Jesús. Pero quiero decirle algo en este momento. Tal vez tú no conozcas a la totalidad quién es Jesús. Estamos nosotros en el proceso de conocer quién es Jesús. Pero Satanás, que es el causante de tus tristezas, del dolor que vives, de las tristezas profundas que puedas tener, Satanás sí sabe quién es Jesús. Satanás, cuando se encuentran los endemoniados delante de Jesús, se postran delante de él, porque Satanás reconoce que no puede con el poder de Dios. Quiere decir que aunque tú no conozcas, pastor Heisen, los demonios o Satanás, el causante de nuestras tristezas y dolores, sí lo conoce y lo reconoce como Dios. Ahora, en ese reconocimiento de quién es Dios, también Él mismo se reconoce tal cual. Dios es el vencedor, Jesús es el vencedor, es el Salvador, y Él es lo que va a decir: Señor, no nos atormentes, si nos vas a echar, échanos pero a esos cerdos. Y vamos a ponernos en un contexto del evangelista Mateo y después de los demás evangelistas que registran esa historia. Un cerdo es una figura para el judío normal, para el buen judío, si cabe el término, es un animal inmundo. Repugnante, ¿no? Un animal, pues, sí, eso justamente, inmundo. Y como dijimos en uno de los capítulos anteriores, los judíos que se acercaban o tenían contacto con los cerdos tenían que salir a hacer cuarentena para
purificarse del contacto con ellos. Para los judíos los cerdos eran realmente inmundos. Tal vez en nuestra sociedad ahora no tenemos tal vez un animal, porque algunos piensan en un cerdo y a algunos se les ocurre algo rico, ¿no? Algunos que consumen cerdo, un chancho al palo, a la caja chicharrón. china, un chicharrón. Algunos están... Claro, pero en los tiempos de Jesús era un todo animal lo repugnante. contrario. Entonces, podríamos compararlo tal vez, pastor, a una rata de alcantarilla. sí, O no sé, o y algo así, ¿no? así de repugnante. Entonces, ahora Jesús hace eso, miren, ¿no? Es interesante, amigos, que el enemigo lo reconoce como Dios, eres Dios, y a la vez el demonio o los demonios, porque dice, somos legión, dice, ¿no? Una legión más o menos, somos 5,000, o sea, tú y tus discípulos que están de miedo allí en el barco, quizás escondidos, porque El deseo de toda la gente es una obra maravillosa, un libro. Dice que los discípulos estaban atemorizados, Jesús se enfrenta y a la vez él reconoce quién es Jesús, pero a la vez en todo su reconocimiento de quién es Jesús también reconocen quiénes son ellos. Ellos son demonios derrotados, destruidos, y lo que piden es, si vas a botarnos, si vas a echarnos, permítenos poseer o entrar en los cerdos. Y conocemos la historia dice que fue así, Jesús los echó y ellos poseyeron los cerdos y se tiraron al mar, ¿no? Y ahí perecieron. Ahora, el enemigo sabe quién es Dios, sabe que Él es el vencedor, pero sabe que Jesús es el vencedor y sabe que Él está derrotado. Entonces, ¿cómo es que nosotros muchas veces nos sentimos atormentados por el enemigo? Vienen las dificultades, vienen las pruebas y a veces sentimos a morir y nos olvidamos de quién es Dios, tal cual los discípulos de Jesús se olvidaron, ¿no? Y de quién es este, ¿cómo era posible hacer esa pregunta? Ellos caminaban con Jesús, comían con Jesús, viajaban con Jesús y finalmente no lo conocían como tal, pero el enemigo sí lo conocía como tal, como un Dios. Y nosotros podemos tener la plena seguridad de que hay poder, hay un poder extraordinario que es capaz de no solamente calmar la tempestad, no solamente de sanar un leproso, no solamente de sanar al siervo de un centurión, sino que ahora Jesús también va a curar heridas del alma, heridas espirituales, va a sanar un endemoniado y lo va a liberar. Y dice la historia que este hombre volvió a sus cabales y cuando vuelve a sus cabales es un hombre normal, estaba sentado, imagino, allí, normal, recuperó la conciencia y la gente escuchó de esto y vino a su encuentro y cuando se enteró de que sí sanó a este hombre, se alegraron, yo imagino, ¿no? Este hombre era el que tiraba piedra, como decíamos, este hombre era el que lastimaba a los niños, los asustaba, los atemorizaba. Bueno, qué bueno, pero cuando se enteraron de sus cerdos, de que sus cerdos se habían perdido, pues definitivamente se enojaron. En alguna ocasión escuché un sermón, Pastor Farí, donde mencionaban que por lo menos la pérdida de esos 2,000 cerdos, o algunos dicen más, etcétera, aproximado, representaba mucho dinero. Y si Jesús permanecía ahí, la gente de Gadara, que eran en su mayoría criadores o no sé, empresarios de cerdos, tenían allí, veían su negocio amenazado, ¿no? Por la intervención de Jesús. Es verdad. Ahora, si uno se pone a pensar en la estrategia de Satanás, uno podría pensar que tuvo éxito, ¿no? Porque logró que Jesús no se quedara en el lugar, como dice usted. Yo quería, tal vez ya para terminar este estudio, ir a la pregunta que hace el endemoniado. El endemoniado, o los endemoniados en este caso, le dicen a Jesús, ¿no? ¿Qué tienes conmigo, no? ¿Por qué nos atormentas? Y esa es una frase que a mí me llama mucho la atención porque yo me pregunto, ¿será que Jesús nos atormenta? ¿Será que Jesús quiere molestar nuestra vida, malograr nuestra vida, destruir nuestra vida? Pero la respuesta de alguien que está lejos de Jesús es sentir que Dios lo está atormentando. Y muchas veces hay personas que están lejos de Jesús,
que en su corazón se incomodan por las cosas de Dios. Por ejemplo, tu mamá está escuchando la radio y tú estás incomodado porque está escuchando la radio. Hay tantas radios, ¿por qué escuchas Nuevo Tiempo? ¿Verdad? O a veces miras este video, ¿no? O a veces o estás mirando este video. ¿Por qué este video? Cambien de video, pon otra cosa, ¿verdad? Hay gente, por ejemplo, que escucha a su mamá orar por él y en vez de alegrarse nos incomodamos. Muchas personas sin la presencia de Jesús los incomoda. Y si tú sientes que Jesús te incomoda, que Dios te incomoda, es que probablemente estás lejos de Jesús. Y al estar lejos de Jesús, probablemente no estás viviendo la vida que podrías vivir. Tal vez para las cámaras, tal vez para las redes sociales, todo va bien. Pero tú conoces tu corazón. Y tal vez como estos hombres, cuando alguien quiere orar por ti o alguien se quiere acercar a ti, te incomoda. Tal vez tú has pertenecido alguna vez a la iglesia y después de un tiempo las cosas de Dios también te incomodan. Esta es solo una señal de que necesitas de Jesús. La vida de estos hombres, Pastor Heisen, estaba destruida. Estos hombres estaban sin familia, vivían en sepulcros. La versión de Marcos dice que ellos se hacían heridas con piedras. Vivían una vida terrible. Pero dentro de ese cuerpo poseído por Satanás había un hombre, como dice usted, que Dios hizo que Jesús hizo que volviera a sus cabales, que de vez en cuando, porque los endemoniados de vez en cuando vuelven en sí, se encontraba desnudo, lleno de heridas, lejos de casa, y que necesitaba de Jesús. Pero cuando estamos con Satanás, probablemente digamos que no nos atormente. ¿Será que Jesús quiere atormentar nuestra vida? Y quiere atormentarnos, pero para bien. Cuando estos endemoniados vivían en sepulcros, yo no creo que sus esposas, sus hijos, sus amigos, sus compañeros de trabajo, familiares, vivían con ellos, ¿no? La Biblia no dice eso. Pero eso es cuando uno vive dominado por el enemigo, dominado por sus gustos, sus opiniones, su carácter, por sus vicios, sus manías. Esto hace que muchos pierdan justamente eso, ¿no? Todo lo que un día consiguieron en años y tristemente ellos vivían así, solos, hiriéndose. Pero cuando se encontraron con Jesús, Jesús los restauró, Jesús los hizo renacer y ellos tuvieron su gran reencuentro con su familia, con sus hijos, con su trabajo, con su apellido. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. No solamente un reencuentro con personas, sino un reencuentro con Jesús. Porque yo no imagino a esos endemoniados yendo a la iglesia, yendo a la sinagoga o al templo. Pero hoy sí lo podían hacer. Y no es una tarea fácil, Pastor Farín. Porque la gente, los vecinos, lejos de alegrarse, se preocuparon, ¿no? Y colocaron como prioridad las cosas materiales y no esa alma que había sido restaurada, esa vida que había sido restaurada. Por lo tanto, queremos invitarte a que puedas, no importa dónde estemos, no importa dónde estés, dejarte alcanzar por el Evangelio extraordinario de Jesús, maravilloso, y puedas ser tú también transformado, renacido, para tener un gran reencuentro. Sí, Pastor Heisen, antes de la oración final, tal vez podamos ir a una lección final. Imagínense, Pastor, que estoy seguro que los que nos escuchan o nos ven no están endemoniados, ¿verdad? El estar endemoniados es una posesión total del enemigo. Pero tal vez estamos parcialmente lejos de Dios, ¿no? Estamos viviendo una vida desordenada, dominados por nuestros impulsos, y escuchamos esta historia y decimos, yo ya no puedo volver a Jesús. ¿Qué le voy a importar yo a Jesús? Estoy muy lejos, soy muy malo. Tal vez nos escuchan desde algún penal, desde algún lugar donde tal vez la esperanza no es algo común. Nos gustaría terminar este momento recordándote que Jesús vino por ellos dos.
¿Jesús acaso no sabía que lo iban a echar? Jesús sabía que lo iban a echar de Gádara. Entonces, ¿para qué pasar una tormenta? ¿Para qué pasar casi la muerte con sus discípulos? ¿Para qué llegar solo por dos? Mucho sacrificio por dos personas. Porque a Jesús lo seguían multitudes, 5,000, 10,000, 12,000 personas detrás de Jesús. ¿Por qué hacer este viaje por dos? Solo tal vez podemos cerrar con esto, pastor. Aún así fuera uno, Jesús vendría por ti a buscarte. Aún así tú sientas que no mereces recibir a Jesús, quiero decirte que aún así Jesús vendría por ti. Y hoy está viniendo por ti, está aquí en la orilla de tu vida, esperando que tú vengas, te postres a sus pies para que Dios pueda hacer un milagro por ti y puedas volver a casa. Porque el encuentro con Jesús es el gran reencuentro. Vamos a orar allí después de esta reflexión. Amado Dios y buen Padre, una vez más nos acercamos a tu trono de gracia, a tu trono de amor, para agradecerte por el mensaje de esta hora. Agradecerte, Señor, porque sí, efectivamente hay más de uno de tus hijos que está lejos de ti, está apartado, o quizás conociendo de ti y ha visto con tristeza cómo la familia, cómo la salud, la economía, la paz mental se ha ido quebrando. Pero hoy, al escuchar, al leer la Biblia, podemos una vez más entender que tú estás allí, dispuesto a buscarnos. El libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 5, dice que después de este milagro, y aún sobre la opinión de la gente, aquellos hombres se volvieron en predicadores, comenzaron a anunciar las buenas nuevas y cómo Dios había hecho grandes cosas en la vida de estos hombres, y se convirtieron en predicadores de esa zona de Decápolis. Padre, tú tienes planes grandes para tu hijo que me escucha, tu hija que me escucha. Tú tienes grandes planes para aquellos que se dejan guiar por ti. En tus manos encomendamos sus vidas y también la vida de aquellos que aceptan tu nombre en esta hora. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. Que Dios los bendiga. No se olviden de conectarse otra vez con nosotros para seguir estudiando la palabra de Dios. Nací en los brazos del Señor, crecí en la presencia de mi Dios. Yo era feliz, tenía paz, amigos y esperanza. Mas las luces del mundo nublaron mi visión, confundieron mi pensar. La tristeza invadió mi corazón, parecía llevarme al profundo mar. Me aparté, me entregué en los brazos del placer. Tuve dudas, certezas y miedo cada día, y mi vida era vacía sin Dios. Con luchas y lágrimas, cayendo y levantando, llegué aquí. Oh Dios, ten compasión.
deseo del bautismo. Yo quiero tu paz, quiero recomenzar. Luchas y lágrimas, cayendo y levantando, llegué aquí. Oh Dios, ten compasión de mí. Tu amor me cautivó, tu gracia me alcanzó, tu mirada conquistó mi ser. Te necesito, tengo hambre de ti, sediento estoy de ti. Sé que tú estás a mi lado, sé que mi bendición llegó. No quiero más salir de tu presencia.